Hola, bienvenidos a Pigcast. Mi nombre es Raúl García y seré su anfitrión en este episodio donde hablaremos del síndrome reproductivo respiratorio porcino PIRS. Y para esto nos acompaña el doctor César Corzo, quien es profesor de la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos. Doctor César, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y antes de comenzar, quisiera que nos platicara un poco de su trayectoria profesional, si es tan amable. Doctor Raúl, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo y con los oyentes. Claro, te cuento un poco acerca de mi trayectoria y todo esto inicia en Bogotá, Colombia, cuando me gradué de veterinario en la Universidad de La Salle, ya prácticamente hace casi más de 20 años, 21 años, el 2002, y en donde me había enamorado de los cerdos, pero quería prepararme mejor, ¿no? Quería entender un poco más los conceptos de medicina poblacional y ahí fue cuando tomé un rumbo de seguir estudiando, ¿no? Entonces me fui para Canadá, a la Universidad de Guelph, en donde afortunadamente el doctor Bob Friendship me dio la oportunidad y me abrió las puertas e hice una maestría en donde en esa época la ileitis era importante, ¿no? No quiero decir que hoy no sea importante, pero en esa época todavía estábamos en desarrollo, entendiendo bien qué era lo que ocurría. E hicimos mucha epidemiología básica y entendí un poco mejor el concepto de medicina poblacional. Ahí durante ese proceso conocí a diferentes personas y personas que iban a jugar un rol importante en mi carrera, pero yo no lo sabía, ¿no? Cuando yo termino la maestría, regreso a Colombia, me uno al equipo técnico del ANCO y hago servicio técnico en la región andina, en el Caribe y algo del Cono Sur. Y durante esos años, una de las personas que conocí en Canadá, que es el doctor John Dean, él y yo estuvimos hablando acerca de oportunidades en la Universidad de Minnesota y cierto tiempo después, el doctor Dean me contacta y me pregunta si todavía estoy interesado en un doctorado. Y ahí es cuando entra a mi carrera uno de mis mentores, el doctor Bob Morrison, quien me invita a hacer un doctorado ya en el 2008, eh, en donde en compañía con la doctora Marie Culhane empiezo un doctorado con dos enfermedades importantes, que una es PIRS y la otra viene siendo influenza. Algunos oyentes se acordarán que en el 2009, comienzos del 2009, fue cuando tuvimos la pandemia del H1N1. Entonces, ahí empecé yo a hacer estudios de PIRS a nivel de control regional y vigilancia para influenza. Finalmente, debido a que los proyectos de influenza fueron avanzando mucho más rápido, me quedé con influenza y dejé lo del PIRS y se lo pasé a otra persona. Y ya cuando termino mi doctorado, me uno al equipo técnico de PIC en el área de salud, donde me enfoco básicamente en Latinoamérica. Y empiezo con cuentas clave, cuentas grandes en Latinoamérica, incluyendo México, por supuesto. Y a lo largo del tiempo me dan un poco más de responsabilidad y me hago cargo de los CTGs y de las multiplicadoras y del equipo, lo cual fue una experiencia muy linda, ¿no? Y en el 2017 me uno de nuevo a la Universidad de Minnesota, ¿no? Que va ocupando la posición que tengo hoy día, en donde hago investigación, básicamente investigación aplicada en virus, donde lidero un proyecto de monitoreo que era el que tenía el doctor Morrison, donde tenemos una base de datos de más de la mitad de las hembras de Estados Unidos y donde nos reportan si hay brotes de PIRS o si hay eliminaciones de PIRS o diarrea epidémica. Pero lo más importante de este proyecto es que estamos ayudando a la industria a prepararse para cualquier emergencia de índole de enfermedades exóticas, ¿no? Entonces, hoy día estamos dedicados a esto, doctor Raúl. Gracias, doctor César. Sin duda, un background muy interesante para hablar de esta enfermedad que no se puede entender sin un aspecto epidemiológico. Y en ese sentido, me gustaría saber su opinión acerca del por qué esta enfermedad, lo que es PIRS, a más de 30 años de tenerla ya en nuestras granjas, sobre todo en América, más concretamente,
no hemos sido capaces de controlarla de forma adecuada como lo hemos logrado con otras enfermedades. Y esa es una pregunta fenomenal, que es una pregunta muy simple, muy sencilla, la cual es difícil de responder, pero creo que hay ciertos factores alrededor de la respuesta, ¿no? Y uno es la estructura de nuestra industria, cómo ha cambiado, ¿no? En el pasado teníamos muchas más granjas con menos población, hoy día tenemos menos granjas con más poblaciones, ¿no es cierto? Entonces, antes teníamos nuestro ciclo completo en un solo sitio, ¿no es cierto? Y 300 hembras, todos los animales ahí, había menos movimiento de animales y la única comunicación era descartar cerdas o vender animales, ¿no es cierto? Comunicación con el mundo exterior, por llamar así. Hoy día no, hoy día tenemos unos flujos multisitios que nos obligan a mover cerdos por diferentes lugares. Tenemos áreas donde tenemos las plantas de sacrificio ya muy grandes o las áreas donde estamos sembrando todos los granos y eso nos obliga a mover nuestros animales bastante, ¿no? Entonces, eso introduce cosas como la bioseguridad de transporte, los procesos de embarque, desembarque, los equipos de vacunación, el personal, movemos muchas cosas. Entonces, cuando tenemos tanta dinámica y tanta conexión a nivel de industria, sumado a que generamos áreas de alta densidad, cuando tenemos un virus de estos que realmente se produce bastante virus y se contamina el ambiente, estamos dando muy buenas oportunidades al virus. Entonces yo creo que la estructura de la industria y la manera como hemos poblado nuestros vecindarios con muchas granjas en algunos lugares no nos está ayudando porque la transmisión es más fácil. Ese sería uno. Dos, creo que hay un tema del virus, ¿no? Un tema del virus y es el tema de la diversidad. Entonces el tema de diversidad es un tema que yo creo que nos va a seguir complicando porque es un virus RNA. Todos sabemos que los virus RNA cambian. Este cambia de manera muy parecida como lo hacen los otros virus RNA, ¿no? Ya sea por mutaciones o deleciones en un virus o porque se recombina, ¿no es cierto? Influenza tiene algo parecido, pero con sus segmentos, ¿no? O cambia el virus solito, o si se ven dos virus en la misma célula, pues se hace el reabsorben que llamamos el reacomodo de esos segmentos. Entonces, PIS lo ha hecho todo por todo su tiempo. ¿Y eso a qué nos ha llevado? A tener variantes muy frecuentemente. Y esas variantes empiezan a escaparse de la parte inmunitaria, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una industria con muchos múltiples lugares, o sea, múltiples sitios, sumado a un virus que tiene una diversidad tremenda. Y eso ya se empieza a volver una mezcla bastante importante. El otro punto es creo que el factor inmunitario, ¿no? El factor inmunitario creo que todavía no lo entendemos muy bien. Si bien tenemos vacunas vivas que han ayudado a mitigar bastante el impacto clínico y por ende el impacto económico, creo que todavía nos falta, ¿no? Porque si bien sabemos de la diversidad, si bien entendemos bien el sistema inmune del cerdo, todavía no entendemos cuál es esa vacuna que pudiera ser realmente efectiva para que pudiéramos limitar excreción a un nivel donde pudiéramos salir adelante mucho más rápido, ¿no? Entonces creo que ahí falta un poco. Y yo creo que lo último es algo que probablemente tú lo sabes muy bien y nuestros colegas lo saben muy bien, y es el tema creo que COVID nos enseñó mucho acerca de bioseguridad y acerca de la disciplina de bioseguridad de nuestras casas, porque muchos nos contaminamos. Hay gente que se ha infectado 3, 4, 5, 6 veces, no lo sé, pero hay algunos que todavía se siguen preguntando por qué me infecté, ¿no? Si yo estaba usando el tapabocas, si me estaba usando el gel, si estaba alejado de las congregaciones, etcétera, etcétera. Ahí yo creo que nos dimos cuenta, doctor Raúl, de que si nosotros no fuimos juiciosos con COVID, ¿qué podemos esperar en nuestras granjas? ¿No es cierto? Especialmente aquellas granjas que no tienen los recursos, que no tienen las herramientas, ¿no? Entonces, creo que cuando se juntan estas tres, cuatro piezas de rompecabezas, se nos hace más difícil controlar la enfermedad, ¿no es cierto? Porque el virus lo seguimos moviendo nosotros. Yo creo que lo seguimos moviendo nosotros. El virus tiene diferentes rutas de transmisión, pero creo que nosotros tenemos control sobre esas rutas de transmisión. Y a la fecha hay algunas compañías que son más exitosas que otras por sus procesos y por su disciplina.
Creo que los cuatro aspectos que comentas, doctor, nos dan para mucho y son muy importantes y generalmente los pasamos por alto en las granjas. Yo me quedaría con dos de los últimos dos que comentaste de la vacunación y hablar un poco más de la diversidad de los tipos virales. Hablando de los tipos virales, al menos aquí en México tenemos la costumbre de tratar de mencionarlos por nombre y se ha manejado mucho desde hace años los RFLP de tres enzimas, principalmente en México, aunque sabemos que hay por ahí algunos datos de cinco enzimas que no fueron tan populares. Y recientemente ha cobrado un poco más de relevancia los linajes. ¿Qué nos dice esto? Nos dice si los virus son clasificados de una u otra forma, son más patógenos, son menos patógenos, porque muchas veces la gente quiere relacionar el tipo viral que tiene con una posible mayor patogenicidad o problemas en la granja. ¿Cuál es tu opinión? Y ese es un punto muy importante y es un punto donde creo que tenemos, y yo sigo en ese proceso, creo que todos estamos en ese proceso de reeducarnos, ¿no? En el sentido de que en el pasado sí teníamos estos patrones de corte, los RFLP, que creo que fue una muy buena herramienta, para diferenciar lo que era un virus vacunal de un virus de campo. Creo que fue fenomenal. Desafortunadamente esa herramienta se quedó con nosotros durante mucho tiempo y se quedará durante mucho tiempo porque no ha habido una que la logre reemplazar mejor, ¿no es cierto? Ahora, no sé si afortunadamente o desafortunadamente fue un lenguaje que todos adoptamos, pero el problema es que es un lenguaje que no nos dice mucho, ¿no? Porque hoy día, como tú muy bien lo dijiste, hoy día estamos entrando a una clasificación diferente, a una clasificación complementaria, a una clasificación eh, que no creo que vaya a solucionar el problema, pero sí nos va a ayudar a hablar un poquitico más claramente de la diversidad, ¿no? Es decir, hoy día yo puedo tener un RFLP 144 en el estado de Minnesota y cuando tuvimos esta fuerte epidemia hace 2 años, había gente en el estado de Ohio, estamos hablando a una buena cantidad de millas, que también tenían un RPLP de 144. Y ellos creían que era el mismo virus cuando por patrón de corte sí lo era, pero cuando lo veíamos con linaje no lo era y cuando comparamos las secuencias no lo era. Entonces, hoy día donde estamos es, sí, el RFLP es el primer paso. Estas enzimas nos van a ayudar a agruparlos en familias muy grandes, pero hoy día lo que estamos haciendo es usando esta nueva metodología, que esto fue de un grupo de Asia junto con otros investigadores, incluido el doctor Mike Murtagh, y después los doctores Van der Waal y Paplowski aquí en la Universidad de Minnesota lo refinaron un poco más, y hoy día tenemos los linajes, que básicamente son 9 subgrupos, ¿no? Entonces hoy día empezamos con RFLP, juntamos el linaje y esto es trabajo que hizo una persona de mi equipo, Mariana Kikuchi, que ella calculó la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y negativo de cuando usamos solo RFLP o solo linaje o las dos en conjunto y nos dimos cuenta que el valor predictivo positivo es mucho mejor cuando usamos RFLP y linaje, ¿no es cierto? Porque eso nos permite segregar mejor esas familias de virus. Y para allá vamos, ¿no es cierto? Ahora, tenemos una gran limitante y una gran oportunidad al mismo tiempo, y es todo esto es basado en 5% del virus. Es decir, estamos clasificando virus con muy poca cantidad de material genético, pero ahí es donde se pone la cosa interesante, ¿no? Porque hoy día ya lo que es genoma completo, el Next Generation Sequencing, todo este tipo de herramientas que son fenomenales, nos van a llevar un poco más lejos, ¿no? Probablemente nos van a complicar un poco más la terminología, que no creo que eso vaya a ser problema, pero nos van a permitir, nos va a permitir discernir un poco mejor entre si yo tengo un RFLP 144 con un linaje 1C y si tú, doctor Raúl, tienes exactamente lo mismo, probablemente no podemos llegar a concluir que es el mismo virus, ¿no? Probablemente no. Si bien encajan en estas dos familias grandes, probablemente nos vamos a tener que ir a una secuenciación de genoma completo para poder decir
realmente sí, los virus son muy, muy similares, ¿no es cierto? Porque hoy en día estamos tomando muchas decisiones con base en limitada información, que era lo que teníamos, ¿no es cierto? Era nuestra mejor herramienta en ese momento y lo sigue siendo. Y hoy día para preguntas como, por ejemplo, este virus que tengo aquí en mi granja desde hace un año cambió 2%, 3%, ¿será que me ingresó un virus nuevo o es el mismo pero que ha venido cambiando, ¿no? Hoy día estamos empezando a entender mucho mejor cómo interpretar esta información, ¿no es cierto? Y yo siempre le digo a todos, tenemos que ser muy cautelosos de cómo se genera la información, cómo se interpreta la información, de dónde viene la muestra. Por ejemplo, las muestras de los fluidos procesales es una muestra de población, ¿no es cierto? Entonces, es difícil llegar a decir, este es el único virus que hay ahí, ¿no? Porque tenemos muestras de todos, de muchos animales. O, por ejemplo, cuando tenemos granjas que vienen de un estatus línea de PIRS, desafortunadamente tienen una introducción, tienen una epidemia muy fuerte, 20, 25 o 30 semanas después, ellas vuelven a tener lo que nosotros llamamos un rebrote, una reepidemia, que al final del día no es que haya ingresado otro virus, sino que es el virus original que cambió suficientemente para que las hembras lo desconozcan, ¿no? Ahí es donde estamos hoy día, ¿no? Aprendiendo de esas secuenciación del genoma completo. Una voz de alerta es que nosotros tenemos datos que se han presentado, bueno, probablemente tú los has visto y la audiencia los has visto, y es que hicimos un proyecto donde en una granja que no tenía inmunidad, que no había nunca sido vacunada, eh, tuvo una introducción de virus de PIRS. Los animalitos nacidos de hembras virémicas los seguimos, creo que fueron como por 10 semanas, 15 semanas, y ese mismo animalito le tomamos muestra de sangre 4 o 5 veces y le hicimos genoma completo, doctor Raúl. Y lo que contamos fue sorprendente y nos asustó mucho, ¿no? Porque el mismo animalito produjo diferentes secuencias en los diferentes muestreos. Entonces es cuando uno cae en cuenta, para yo tomar una decisión acerca de esta es la secuencia de mi granja, tengo que tomar una muy buena cantidad de muestras para poder llegar a ese consenso, ¿no? Bien interesante esta información, doctor César, y a veces son las preguntas que se nos hacen en granja, de si hay un rebrote, si generalmente se piensa que es un virus diferente que entró, pero con esto que nos has explicado puede ser el mismo virus que va cambiando dentro de la misma granja y esto genera este rebrote, no necesariamente una cepa diferente, un tipo viral diferente. Y aquí me gustaría precisar qué es lo correcto, hablar de cepas, variantes, tipos virales refiriéndonos a PIRS. Y esa es una pregunta, y yo creo que hoy día esa es otra parte donde nos tenemos que reeducar mucho, y es, hay definiciones para cepas, hay definiciones para variantes, y aparentemente lo correcto es hablar de variantes, ¿no es cierto? Es hablar de variantes, porque una cepa aparentemente es algo que está establecido, como que no va a cambiar, que mantiene esa diversidad prácticamente en cero. Y aquí nosotros estamos completamente al lado opuesto, ¿no? En el sentido que tenemos un virus que cambia, que es RNA como base, y que al momento de verse con otro virus, que es lo que pasa mucho en nuestras granjas, eh, pues se va a generar un nuevo virus, ¿no? Por ende, viene siendo una variante, ¿no? Lo que pasa es que en el lingüe de nosotros se quedó cepa, ¿no? Cepa, cepa, y bueno, probablemente con el tiempo vamos a empezar a hablar de variantes, así como lo estamos hablando hoy día con COVID, ¿no? Porque todos empezamos con cepa en COVID y hoy día creo que ya estamos hablando más de variantes, no de cepas. Sí, correcto, doctor. Entonces, con esto que nos comenta de tanta variante y lo que podemos esperar de un tipo viral, una variante particular en la granja, ¿podemos pensar que el virus está evolucionando o solamente sigue variando? Yo creo que la variación puede ser parte de la evolución, ¿no es cierto? Porque yo creo que ahí todavía no, yo creo que hay gente que está muy metida en esa parte de los evolucionistas, ¿no? Los ecólogos entienden eso mucho mejor que yo, pero para mí, cómo funcionan y cómo se replican los virus, si bien yo no soy un virólogo, sino aprendo de otros, como tú, eh, lo tenemos claro y es, cada vez que el virus se replica, se dice que se generan errores a la hora de la replicación.
yo le preguntaba esto a varias personas y les digo, ¿por qué todos decimos que es errores? ¿Cómo sabemos que es un error y que no es parte de la evolución, ¿no? Entonces, para mí yo es más un tema evolutivo. ¿Por qué? Porque los virus, conforme entran en un animal, empiezan a replicarse y replicarse y tarde o temprano uno de esos virus se da cuenta que él se puede transmitir mejor en la población y se establece, ¿no es cierto? Y esa es parte de la evolución para mí, ¿no es cierto? Entonces se establece y se vuelve más infeccioso y salta a otra granja y se vuelve un efecto dominó, ¿no? Que creo que es lo que pasa con con todas las variantes que hemos visto en los últimos años. Todos los días estamos viendo variantes, pe- pero que no salgan de esa población es otra cosa, ¿no es cierto? Porque probablemente no tienen lo que se llama en inglés el viral fitness, ¿no? Que tengan ese estado físico que les permita saltar o salirse de esa población e infectar a otros, ¿no es cierto? Entonces, para mí viene siendo más un tema de evolución, porque creo que ese es el mecanismo que mantiene los patógenos vivos, ¿no? Evolucionar, pelear contra la inmunidad, pelear contra las condiciones. De lo contrario, pues estos virus se habrían extinguido solitos, ¿no? Entonces, para mí yo me inclino más sobre evolución que otra cosa. Excelente, doctor. Y en ese sentido que comentabas ahorita de adaptación, de tratar de sobrevivir, ¿qué podemos esperar de las vacunas actuales? Ahorita sabemos que las vacunas actuales todas son a base de algunos tipos virales, son vivas, modificadas o atenuadas. ¿Qué podemos esperar de estas vacunas que si bien nos han ayudado hasta ahorita a minimizar el impacto, podemos pensar que van a seguir con los nuevos tipos que vengan a seguir ayudándonos en el mismo sentido o tenemos que buscar algunas opciones diferentes? Mira, yo creo que las vacunas de hoy en día, tú lo sabes muy bien, son las vacunas que nos han ayudado a mitigar. Yo creo que han hecho su trabajo. Sí, yo creo que para el productor que no logra tener un buen estándar de bioseguridad, ha dicho, pues, me va a tocar usar la vacuna por X o Y motivo, ¿no es cierto? Otros que sí tienen el estándar de bioseguridad optan por eliminar, pero los que la terminan usando logran mitigar ese impacto de una u otra manera, ¿no es cierto? Ahora, una pregunta que hoy día nos seguimos haciendo y la tenemos que responder es, ¿hasta cuándo vamos a tener que vivir con vacuna? Y esa pregunta nos la hacen con mucha frecuencia y hoy día tenemos compañías que han decidido continuar, también como hay compañías que han decidido, no, no quiero usar más vacuna por un tema diagnóstico, ¿no? Porque no, se me enreda un poco el diagnóstico. Entonces, cada cual tiene que mirar su realidad. Entonces, ahora, seguimos viendo nuevas vacunas en el mercado. Entonces, hemos visto en los últimos 2, 3 años aquí en Estados Unidos, no más, como 5 años, hemos visto tres vacunas saliendo, no, dos vacunas saliendo al mercado, una más popular que la otra. eh, que terminan siendo vacunas que se desarrollan, yo diría que de una manera muy similar a las clásicas, a las que han estado en el mercado por muy buen tiempo. Y como dices tú, sí, son vacunas vivas, ¿no? Eh, Ahora, yo creo que conforme ya tenemos más plataformas, vacunas de mRNA mensajero, ese tipo de cosas, eh, vacunas muertas, tecnologías como la que ustedes tienen, la Security, son tecnologías que tienen que probarse, se tienen que analizar, hay que darles esa oportunidad, ¿no es cierto? Para ver si entre todos, usando vacuna viva y vacuna muerta o vacuna de RN mensajero, lo que podamos tener a mano, podamos seguir combatiendo este problema, ¿no? Porque lo importante ahorita es disminuir esa cantidad de excreción, que lo estamos tratando de hacer, pero que no nos está dando un muy buen resultado, ¿no? Entonces, yo pienso que conforme todas estas plataformas se hacen más disponibles, ahí es cuestión de ensayarlas, ¿no? Y ponerlas a prueba y verlas. Y ojalá se nos dé la bendición de que podamos tenerlas en nuestra caja de herramientas si el costo nos lo permite, ¿no? Porque yo sé que estas tecnologías son complejas eh, y pueden ser costosas a cierto nivel, ¿no? Pero entonces conforme esto se hace más disponible, probablemente van a llegar a nuestras manos, ¿no? Sí, sí, yo creo que tiene que evolucionar un poco más.
la industria y hacia otras tecnologías, probablemente experimentar, como tú comentas, las nuevas tecnologías que vienen y ver si alguna se adapta mejor al tipo viral que tenemos enfrente, que ha sido bastante complicado, doctor. Eh, Creo que ha sido una información bien valiosa. Yo creo que nuestros compañeros, nuestros oyentes van a apreciar bastante tu participación, doctor. Y ya para terminar, me gustaría preguntarte o darte la oportunidad de un mensaje final, César, respecto a esta enfermedad tan importante para la industria, principalmente en América. Eh, uf, eh, Déjame ver, yo creo que mi mensaje creo que viene siendo el mismo durante mi corta carrera y es, eh, si bien tenemos antibióticos, si bien tenemos vacunas, si bien tenemos todo dentro, todo fuera, si bien tenemos los PCR, la serología, las cuarentenas, la segregación de animales, yo creo que eh, el mensaje es, si nosotros no estamos dispuestos eh, a hacer esfuerzos con el tema de bioseguridad, si no estamos dispuestos a cambiar esa mentalidad, si no estamos dispuestos a subir ese nivel de exigencia, va a ser muy difícil con este virus, ¿no es cierto? Porque lo hemos visto en diferentes lugares, compañías que no tienen buenos estándares de bioseguridad son compañías que sufren mucho, ¿no? Y pierden mucho dinero. Y los otros programas, cuando hay PIR circulante o más de una cepa circulante, la producción nunca va a mejorar. Y los otros programas contra circovirus, micoplasma, no van a ser efectivos, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a estar siempre dejando mucho dinero sobre la mesa versus si podemos cambiar la mentalidad e irnos a un tema de bioseguridad mucho más exigente, mucho más agresivo. eh, no se trata de tener el mejor desinfectante y no se trata de tener el mejor termosecado de camiones. Se trata es de tener algo que funcione, pero que se haga bien todos los días en cada evento que tenemos en la granja, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde yo invitaría a la gente a, si podemos mejorar la bioseguridad, si podemos ser muy críticos y no perdonar un solo error, creo que vamos a salir adelante, ¿no es cierto? Por varias cosas. Uno, porque prevenimos el ingreso de virus, pero también porque nos podemos ganar ese pase para decir, lo voy a eliminar y lo voy a sacar de mi sistema y voy a gozar de días libres de PIRS, que muchos, probablemente los oyentes, saben qué es eso, y hay otros de los oyentes que probablemente no lo conocen todavía. Y no hay nada más bonito que producir animales libres de PIRS, ¿no es cierto? Porque todo va a ser más eficiente, la conversión va a mejorar, no nos vamos a quejar del costo del alimento tan frecuentemente y vamos a ver que la parte financiera va a mejorar mucho, ¿no? Entonces ahí es donde yo hago ese llamado a la población y es, muchos decimos que tenemos bioseguridad y muchos decimos que nos estábamos cuidando durante COVID y muchos fracasamos. Yo fracasé, ¿verdad? Y yo tengo que aceptar, yo no fui más juicioso, ¿ah? Yo tarde o temprano me voy a infectar porque es un virus que se transmite muy bien. Pero este virus sabemos que sí lo podemos tener a raya, lo podemos limitar y hay compañías que siguen siendo exitosas y así, que de vez en cuando, sí, se nos infecta una granja, se elimina, pero se sigue el mismo proceso, ¿no? Y al final del día, ¿quién va a ser financieramente más fuerte? El que tenga menos enfermedades en la granja. Así de sencillo. Definitivamente creo que el mensaje es bien claro, doctor, y agradecemos mucho tu participación nuevamente y excelente día. Muchas gracias, doctor Raúl. Que la Ausonia intracelularis no se lleve tus ganancias. Con Porcilis y Leitis aumenta la productividad de tus cerdos y maximiza tu rentabilidad. Gracias por escuchar un episodio más de Pitcast, el podcast de MSD Salud Animal en México, la ciencia de los animales más sanos.